gobierno hoy consigue finalmente los votos y consigue la aprobación, digamos, el aval parlamentario para este DNU, ¿es realmente un triunfo o es un triunfo a lo pirro? Porque en el medio tuvo lo que tuvo en la calle y al mismo tiempo, digo, para los mercados parecería que el DNU no es suficiente. Sí, la verdad es que lo que venimos viendo, por lo menos desde hace 4 o 5 meses atrás, es un deterioro Ujú, en el apoyo de la ciudadanía del presidente Milei. ujú, Y en el medio han sucedido una serie de eventos. El acuerdo con el FMI, la situación con los jubilados, la situación en Bahía Blanca, el CryptoGate, que le ha ujú. pegado prácticamente la explotación al gobierno. Entonces, lo que podemos eh, analizar de esto que estamos viendo hoy es que el gobierno nacional tiene más apoyo de la política que de la ciudadanía, ¿no? Ujú, Si seguimos números y la tendencia que venimos viendo desde noviembre del año pasado. ujú, Creo que no está el gobierno nacional en una crisis grave y profunda en términos de opinión pública, pero sí hay una tendencia que viene creciendo en la desaprobación, que ha perdido en estos últimos 4 o 5 meses por lo menos 6 o 7 puntos de adhesión, y que todos estos eventos que acabamos de detallar se han ido sedimentando. ¿De qué manera? Bueno, hay quizás no una pérdida en el apoyo o en la perspectiva, mejor dicho, que genera el gobierno en la ciudadanía, porque hay que decir, es un gran generador de expectativas, ujú. pero sí en la confianza y en la credibilidad del gobierno, ¿no? Y creo que el CryptoGate fue la punta de lanza de esto, Ujú. y se van sumando otros eventos muy significativos para la ciudadanía, como fue el miércoles pasado la marcha de jubilados, y vamos a ver cómo se desarrolla la jornada en el día de hoy. Ujú. Ahora, ¿cómo ves, por ejemplo, el tema de la represión del miércoles pasado? Ayer, por ejemplo, Jaime Durán Barba decía al votante del PRO, no le causa gracia que Patricia Bullrich salga con ese tono tan agresivo, hablando, por ejemplo, de las heridas gravísimas que sufrió un fotógrafo, dando esa explicación tan sinuosa y sobre todo justificando la represión, digamos, justificando la mano dura. Digo, hay un votante moderado que tal vez apoye al gobierno, pero que eso no le guste. Bueno, no sé si coincido Ajá, 100% con eso. Es cierto que hay votantes moderados, por supuesto, siempre los hay. Pero me parece que la ciudadanía últimamente se está polarizando cada vez más en términos ideológicos. ujú, Al menos es lo que venimos viendo en este último año del gobierno del presidente Milei. Y las posturas moderadas no son las que más adhesión concentran de la ciudadanía. Me parece bien. que esta tensión que ha generado también Ujú, la libertad avanza o la irrupción de la libertad avanza en el escenario político ha polarizado mucho más en términos ideológicos de la ciudadanía. ujú, Creo que sí, por supuesto, esta eh, falta de empatía sobre todo con el periodista que está en una situación de salud muy comprometida a manos de las fuerzas policiales, la explicación con la imagen que todos vimos de golpes a una jubilada por parte sí. de las fuerzas policiales, bueno, no terminan, por supuesto, de cerrar y Ujú, tampoco termina de cerrar el trato que se les da a los jubilados en general, con ujú. marchas o sin marchas, Claro, ¿no? está claro. Pero digo, ¿esa falta de empatía En al lo que gobierno nosotros le rinde algo? ¿Le genera algún rédito?
No, hay un núcleo duro de la Libertad Avanza que por supuesto está en esta línea de fortalecer las posiciones, de tensionar cada vez más, de hacer oídos sordos a las distintas sensibilidades, ¿no? Lo hemos visto con los jubilados, lo hemos visto con las universidades, lo hemos visto con los temas de agenda de género, lo hemos visto con tantos temas que plantea el gobierno que por otra parte es muy exitoso en términos de poner temas en agenda, ¿no? Claro. De mantenernos entretenidos todo el tiempo con temas que a veces no tienen que ver con lo que la mayoría de los ciudadanos está preocupado, que es la inflación, llegar a fin de mes, cuánto le cuestan los servicios. Claro. Por supuesto, hay un sector de la ciudadanía, sobre todo en Capital Federal, que está preocupado por la circulación dentro de la ciudad cuando se produce una marcha. Pero el país es muy grande y la verdad es que el protocolo de seguridad de Patricia Bullrich no impacta en el interior ni en las provincias. No es algo que le esté preocupando al común de los argentinos y argentinas, ¿no? Bien. Ahora, Paula. Esto de que un protocolo de seguridad involucre salir a reprimir en una marcha, claro, y no involucre temas de seguridad que realmente le preocupan a la ciudadanía y que por otra parte hemos medido y no se han modificado las percepciones de cómo la seguridad está igual o peor que lo que estaba en el gobierno anterior. Bien, con lo cual hasta ahí no hubo ningún rédito para el gobierno. ¿Qué pasa con ese deterioro en la figura de la imagen presidencial y, por supuesto, con la oposición? Digamos, ese deterioro que está teniendo Javier Milei, ¿está siendo capitalizado por alguien? No, lamentablemente no. Y digo lamentablemente porque digamos, estamos viendo cómo, de alguna manera, todos estos eventos que venimos detallando están erosionando de alguna manera la institucionalidad en la Argentina y no se ve que la oposición esté reaccionando conforme a esa afectación que sufre la institucionalidad. Y por eso decía al comienzo que la política está acompañando mucho más al gobierno de lo que la opinión pública desearía, porque otra cuestión que estamos midiendo mucho en las encuestas es esta actitud, esta posición de la oposición. Hay una gran parte de la ciudadanía, te diría, un 60%, quizás un poquito más, depende de cómo lo preguntemos, que está reclamando una representación política que sea capaz de ponerle límites a la gestión de Javier Milei. Bien. Y que todavía no aparece, ¿no? Es una demanda que todavía no tiene respuesta. Es una demanda que todavía no tiene respuesta, que todavía no tiene liderazgo, que todavía no tiene representación y que lo que hay está tan fragmentado que no llega a poder representar, valga la redundancia, a este conjunto de la ciudadanía que está muy molesta con estas actitudes del gobierno nacional. Bien, de acuerdo. Todavía algunos dicen que es temprano, pero ¿qué pasa con el gobierno y su apoyo electoral? ¿Puede ya estar construyéndose alguna idea de cómo va a ser ese apoyo? ¿Cómo está hoy el gobierno en relación a las elecciones? Siempre estamos midiendo escenarios electorales. Sí. Es cierto que es muy temprano todavía para adelantar un pronóstico de cómo van a resultar las elecciones. Si las elecciones fueran hoy, creo que el gobierno nacional ha perdido caudal electoral con respecto a la segunda vuelta, lo que obtuvo en la segunda vuelta. Sí. Y quizás ha ganado muy poquito con respecto a lo que obtuvo en la primera vuelta. Así que está ahí en el medio de esas dos posiciones. Por supuesto que la oposición dirá que ha perdido y el gobierno nacional va a decir que ha ganado. Claro. ¿No?
Y Entonces que es por una la posición matemática bastante... electoral ya está claro que, digo, va a tener más diputados de los que tenía. Eso es indudable. Claramente es un ganar-ganar para el gobierno porque obviamente va a obtener mayor caudal de legisladores que lo que obtuvo en la elección general, que por otra parte fue una cosecha muy exigua, ¿no? En ese momento. Bien, bien, pero digo, ¿hay porcentajes, hay alguna perspectiva de cómo está hoy el gobierno? No puedo adelantar porcentajes. Sí decirte que está por encima del 32, 35% y por debajo del 56% que obtuvo en la segunda vuelta, Bien, claramente a nivel y en nacional. ese escenario le Después, conviene... por supuesto, hay que analizar, perdón, eh, eh, hacer la aclaración, hay que analizar distrito por distrito, ¿no? Porque la oposición está muy fragmentada, pero el oficialismo también. El oficialismo tiene la complicación de no tener armado nacional en cada una de las provincias y tiene el desafío por delante de ver con Claro. quiénes genera alianzas, depende del distrito electoral del que se trate, ¿no? No es lo mismo el escenario electoral en Cava, en provincia de Buenos Aires, en Córdoba, en Santa Fe, en Mendoza. Son realidades muy complejas y hay una ingeniería electoral que todavía, por supuesto, no está definida, no hay candidatos definidos, así que es muy difícil que podamos Bien, y todavía dar números todavía. es temprano para saber qué le conviene más al gobierno, si quedarse más cerca del PRO o tratar de jugar solo. Bueno, el gobierno tiene una debilidad muy profunda en muchas provincias. Es cierto que la imagen del presidente Milei es la que tracciona porque hay muchos distritos electorales en los que no tiene candidatos. Hoy la Claro, libertad avanza por sí misma, o por lo menos no tienen candidatos conocidos, que la gente les tenga confianza para votarlos. Eh, Hay que analizar con mucha profundidad si la sola imagen del presidente Milei puede generar esa atracción, yo lo dudo, y hay que ver quiénes van en esa cabeza de lista, porque recordemos que tenemos boleta única. Así claro, que nos han cambiado las reglas del juego en el medio del partido exacto, prácticamente. sí. No tenemos paso, cosa que habrá que analizar también, pero yo creo que no va a beneficiar al gobierno nacional la falta de paso, porque las pasos lo que le permitía era de alguna manera dirimir estas candidaturas con el PRO y con otras fuerzas políticas dentro de una elección. Ahora va a ser todo bastante opaco de cara a la opinión pública, por lo menos, ¿no? Entonces, me parece que eso no beneficia al gobierno nacional y que vamos a tener que ver cómo funciona la boleta única. Va a requerir una capacitación muy importante de la ciudadanía. Tenemos este modelo de boleta única, además la boleta única nacional ha copiado de alguna manera el diseño que tenemos en Córdoba, que es un diseño que todavía genera Claro. complicaciones para los votantes. Entonces, va a ser una instancia Un muy desafío entretenida para... extra para todos, claro, pero también me imagino un desafío superior para los partidos tradicionales, ¿no? Que siempre han puesto en el modo de votar, en el día de votar, en el escrutinio, etcétera, siempre han puesto parte de su interés. Bueno, en este caso está claro que para todos será un desafío nuevo. Paola, te agradecemos muchísimo este contacto. A ustedes, muchísimas gracias, buenos días. Allí la analista política Paola Subán, tratando de ayudarnos a entender qué es lo que viene